Hay un arte que se practica en las sombras de Cuba, una habilidad transmitida, a veces, de generación en generación, y otras, nacida de la más pura necesidad. No es la música, ni la danza, ni la pintura, es el sutil y peligroso arte del engaño. No lo verás anunciado en carteles luminosos. Se disfraza de sonrisa amable, de oferta irrechazable, de solución milagrosa a tus problemas. Incluso, a veces, se viste de amor, pero bajo la superficie de la isla vibrante, estas corrientes ocultas arrastran a los incautos, a los confiados, a los que buscan una salida o un sueño. Hoy vamos a encender una luz en esos rincones oscuros. Descenderemos por la madriguera del conejo para mostrarte las trampas que esperan, desde la astucia callejera más básica hasta las complejas estafas digitales que cruzan océanos. Y sí, hablaremos de promesas de riqueza que se esfumaron como humo, dejando un rastro de ruina. Quédate conmigo. Lo que estás a punto de descubrir podría ser la llave para no convertirte en la próxima víctima, porque la verdad es mucho más intrincada de lo que parece. Comenzamos nuestro viaje en la calle, bajo el sol caribeño, donde la necesidad y la oportunidad bailan un tango peligroso. Imagina que paseas, tal vez luciendo esa cadena de oro, un símbolo de estatus o afecto. De la nada, un pequeño accidente, un derrame fortuito. Ay, qué pena, caballero, señora. Te dicen con cara de circunstancia mientras señalan tu joya. Mire esa mancha. Parece que reaccionó. ¿Seguro que era oro bueno? La duda te corroe. La sustancia cuidadosamente elegida ha dejado una marca visible. En ese instante de confusión, aparece un experto casual, o el mismo torpe personaje se ofrece a comprarte la pieza para que no lo pierdas todo. Te ofrecen una fracción de su valor real. Te sientes expuesto, quizás avergonzado, y la presión del momento hace el resto. Vendes tu oro auténtico creyendo que te han hecho un favor al llevarse fantasía. Es rápido, es brutal, la estafa de la gota que mancha. Química básica al servicio del engaño. Pero la picaresca no se detiene ahí. La escasez convierte productos básicos en tesoros. Buscas champú, jabón, desodorante. En un mercado improvisado o a través de un contacto confiable, encuentras lo que necesitas a un precio sorprendentemente bajo. El envase parece correcto, quizás hasta sellado. ¡Qué suerte! Llegas a casa, lo abres y... la decepción. El champú es agua jabonosa. El acondicionador, una crema sin nombre. El desodorante huele a cualquier cosa menos a lo prometido. Te han vendido el envase, relleno con quién sabe qué. Como dice el dicho popular. Una ilusión embotellada. Y claro, está el jinetero, el buscavidas de la calle, ahora con un repertorio ampliado. Ya no es solo la compañía sugerente, es el nuevo amigo que te guía al restaurante auténtico de su tía, donde la cuenta final parece escrita en otro idioma, el de la estafa. Es el vendedor de tabacos directos de la fábrica, con cajas impecables que esconden hojas secas de dudosa procedencia. Te venden la experiencia cubana, pero es una versión adulterada y cara. El sol se pone sobre las calles, pero el juego continúa, ahora bajo la luz azul de las pantallas. Internet abrió una ventana al mundo para Cuba, pero también una puerta trasera para los estafadores. Buscas un lugar donde quedarte, una casa particular. En Rebolico, en Facebook, encuentras el anuncio perfecto. Demasiado perfecto. Fotos de ensueño, precio imbatible. Contactas. La respuesta es rápida, amable. Solo necesito un pequeño depósito para asegurarlo. La demanda es altísima. Te dan los datos para una transferencia o piden un pago desde el extranjero. Con la ilusión intacta, envías el dinero. Y entonces, el silencio. El anuncio se evapora. El contacto se bloquea. La casa de las fotos era un espejismo digital. Bienvenido a la dolorosa realidad del alquiler fantasma. O intentas comprar online. Ese teléfono que necesitas, ese combo de comida que te resuelve el mes.
Aparece una oferta en un grupo de WhatsApp o Telegram. El vendedor parece serio. Tiene buenas referencias, a menudo perfiles falsos que comentan. Piden el pago por adelantado. Transfieres, esperas y sigues esperando. El producto nunca llega. El vendedor se ha desvanecido en el ciberespacio con tu dinero. Y cuidado con tu bandeja de entrada, con tus SMS, mensajes urgentes que imitan a tu banco, a Etexa, a tiendas online. Alerta de seguridad. Alerta de seguridad. Última oportunidad para reclamar tu bono. Tu paquete está retenido. Paga la tasa. Te piden hacer clic en un enlace, confirmar tu contraseña, dar tu código de seguridad. Parecen oficiales, usan los logos, el lenguaje, pero son trampas. Un clic, un dato, y les has entregado el control. Es el phishing y el smishing, la pesca de incautos en el océano digital. Pero hay una estafa que no solo busca tu dinero, busca tu confianza, tu afecto, tu corazón. Es quizás una de las más crueles porque juega con la soledad y la esperanza. Imagina esto. Un hombre extranjero quizás en Europa, Estados Unidos, Canadá, navegando por redes sociales o apps de citas. De repente aparece un perfil, una mujer cubana deslumbrante. Fotos profesionales, una sonrisa que enamora, historias de vida que conmueven. Se inicia una conversación. Hablan durante horas, días, semanas. Él se siente comprendido, deseado. Ella parece la mujer perfecta. Surgen los planes de futuro, las promesas de encuentro. Pero siempre hay un pero. Cuando él sugiere una videollamada, el teléfono de ella justo se rompió, la cámara no funciona. La conexión es malísima en esta zona. Siempre hay una excusa perfectamente elaborada, y entonces empiezan los problemas inesperados. Una enfermedad repentina de la abuela. Una deuda urgente que amenaza con dejarla en la calle. Un trámite carísimo para poder conseguir el pasaporte y viajar a verlo. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. Él, ya enamorado, atrapado en la ilusión, envía dinero, una y otra vez. Quiere ayudar a su amor, allanar el camino para su encuentro. La verdad es demoledora. La mujer de las fotos puede ser real, pero no es con quien habla. Quien teclea esos mensajes de amor, quien inventa esas excusas, quien recibe ese dinero, a menudo no es ni siquiera una mujer. Podría llamarse Yasmani, vivir en Marianao o en cualquier otro barrio, y ser un hombre con habilidades para la manipulación emocional y acceso a fotos robadas. Es la estafa del catfishing a la cubana, un teatro de sentimientos con un guión escrito para romper corazones y vaciar billeteras a miles de kilómetros de distancia. Y si hablamos de promesas grandiosas y caídas estrepitosas, tenemos que entrar en el reino de las inversiones digitales, el espejismo del dinero fácil que atrapó a miles en Cuba, las estafas piramidales disfrazadas de oportunidades en criptomonedas. El contexto era perfecto, una economía en crisis, dificultades para usar el sistema bancario tradicional y el auge de algo nuevo y emocionante. Las criptomonedas parecían una vía de escape, una forma de protegerse de la inflación, de recibir remesas, de hacerse rico, pero la falta de conocimiento fue el caldo de cultivo ideal para los depredadores. Prometían el oro y el moro, plataformas online que surgían de la nada, asegurando rentabilidades fijas, altísimas, imposibles. Invierte $100 y recibe $20 cada mes, garantizado. ¿Cómo? Trading de alta frecuencia, arbitraje secreto, minería exclusiva. Palabras técnicas que sonaban impresionantes, pero que ocultaban la simple y vieja estructura Ponzi. El dinero de los nuevos inversores se usaba para pagar las ganancias de los antiguos. Y en Cuba un nombre resonó con fuerza devastadora: Trust Investing. Se presentó como una gestora de inversiones en criptoactivos. Su marketing fue agresivo, viral. Se apoyó en una red multinivel. Tus amigos, tus vecinos, tus familiares te invitaban a unirte. Te mostraban sus supuestas ganancias. Los líderes de la red hacían alarde de un estilo de vida lujoso,
Viajes, fiestas, autos, todo pagado con el dinero que entraba de los nuevos socios. ¿Por qué cayó tanta gente? La desesperación económica era real. La promesa de multiplicar ahorros en un país donde ahorrar es una odisea era irresistible. Los primeros pagos sí llegaban, creando una falsa sensación de seguridad y testimonios positivos que atraían a más y más personas. Era la oportunidad del siglo, te decían. Entrar en Trust Investing te hacía sentir parte de algo exclusivo, moderno, casi una élite financiera. Usar criptomonedas añadía un velo de sofisticación y lejanía de los controles habituales. Pero la matemática de los Ponzi es implacable. La pirámide necesita una base cada vez más grande. Cuando el flujo de nuevos inversores empezó a disminuir, el castillo de naipes se tambaleó. Empezaron las excusas, problemas técnicos, actualizaciones de la plataforma, auditorías sorpresa. Los retiros se limitaron, luego se congelaron, y finalmente la plataforma colapsó o se transformó en otros nombres, Trust Investing Diamond y otras variaciones, dejando a miles de cubanos dentro y fuera de la isla, con sus sueños rotos y sus ahorros evaporados. Una catástrofe financiera silenciosa que dejó cicatrices profundas y una enorme desconfianza. Hemos viajado por las calles, navegado por la red, explorado los rincones del corazón y las promesas vacías de la riqueza fácil. La pregunta es, ¿cómo protegerse en este laberinto? No hay fórmulas mágicas, pero sí principios clave. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, lo primero y más importante, la prudencia. Desconfiar siempre. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, Probablemente no lo sea. exacto. Segundo, jamás dar datos personales sensibles, ni códigos ni coordenadas bancarias completas. Nunca. Y verificar, ¿no? Verificar quién te contacta. Fundamental, sobre todo online. Y las confirmaciones de pago, ojo con los SMS falsos. Confirmar directo con el banco o la plataforma siempre que se pueda. Y en la calle, Preferir tratos presenciales si es posible. Verificar el producto, contar bien el dinero sin apuro. Y en inversiones digitales, investigar mucho, muchísimo. Y nunca invertir plata que necesites para vivir. clarísimo. Al final la clave es estar alertas. Y compartir esta información, ayudar a que otros no caigan. Exacto. Y quizá la reflexión final es esa, ¿no? En un lugar donde a veces falta información oficial clara y la necesidad es tan grande, ¿no será que el escepticismo, pero un escepticismo informado, el dudar, preguntar, verificar, se vuelve nuestra mejor defensa? Una herramienta poderosa, sin duda. Hay que usarla. ¿Has sido víctima de alguna de estas estafas o conoces a alguien que lo haya sido? Comparte tu experiencia, con prudencia y sin datos personales, en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros a no caer en la misma trampa. Si este video te ha parecido útil, dale a me gusta, suscríbete para más contenido como este y lo más importante, compártelo. Ayudemos a correr la voz. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras. Cuídate.